¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este su programa Conversando desde la Bene. Mi nombre es Alma Cárdenas y es un placer estar con ustedes una vez más en este programa que es para ustedes, para que puedan despejar cualquier duda relacionada al tema de la salud. Y en este caso en particular, en el mes de la obstetricia, quisimos hablar sobre el embarazo y la lactancia, una experiencia exitosa. Así lo denominamos el día de hoy porque queremos que para este momento especial en donde para nosotros como mujeres nos enteramos que estamos embarazadas, queremos que disfruten todo el proceso desde el hecho de estar enterado de que vas a ser mamá o papá, porque también es un acompañamiento muy importante, vivir toda esta experiencia con un acompañamiento de tus médicos y que puedas tener pues el disfrute y el gozo durante estos 9 meses y una vez que nazca tu bebé. Así es que para esto invitamos a dos especialistas a platicar del tema del embarazo, la alimentación, cuáles son los cuidados que tenemos que tener, esas dudas que rondan nuestra cabeza en esta etapa y que a veces pues nos da pena preguntarle a nuestro médico o nos quedamos con la duda porque alguien nos vino y nos platicó algo. Aquí estamos para resolverlo y aquí estamos para escuchar a los expertos. Así es que sin más vueltas al asunto, vamos a invitar a nuestros doctores y los presento. El doctor Federico Villanueva Jiménez, quien es nuestro jefe de servicio del área de ginecología y obstetricia, y a la doctora Edna Dermit Salazar, quien es pediatra y neonatóloga y además cuenta con maestría en nutrición clínica, porque vamos a abordar el día de hoy específicamente el tema de la alimentación para las mamás que estamos embarazadas. Entonces, vamos a darle la bienvenida a nuestros médicos y les agradezco de antemano haber aceptado esta invitación a nuestro programa Conversando desde la Bene. Doctores, muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos y a conectarnos con el público. Muchas gracias, Alma, por esta invitación. Me encanta estar aquí conversando con ustedes y sobre todo un tema tan importante que yo creo que va a ser de mucha ayuda para los papás que están esperando su bebé. Igualmente, buenas tardes a todos. Alma, muchas gracias por la invitación a la ADN. Doctora Dermid, un placer estar aquí compartiendo esta plática con usted y a todos los que se unen también agradecerle su atención. Muy bien, pues muchísimas gracias de nueva cuenta y a todos los que se están conectando, los invito de verdad a que dentro de la conversación vayan enviando sus preguntas a nuestro chat en las redes sociales, porque para nosotros lo importante es conectar con ustedes, poder resolver sus dudas, poder acercarnos y darles una guía para que durante esta etapa, repito, como dice el título de nuestra conversación, pues tengamos una experiencia exitosa. Así es que vamos a empezar pues por el principio, que es cuando nos enteramos que estamos embarazadas y entonces tenemos la visita al doctor y queremos que nos platique porque con los nervios de pensar en todo lo que se viene en esta etapa, pues no tenemos luego claro cuáles son los cuidados o cómo me tengo que preparar yo como mujer para esta etapa del embarazo. En este sentido, doctor, platíqueme, se vale contar anécdotas de todo tipo para poner los ejemplos necesarios. ¿Cuáles son esos cuidados necesarios que tenemos que tener y las dudas que generalmente se topa en este sentido con sus pacientitas? Claro, Alma, sí. Mira, la verdad es que esto es algo muy amplio en cuanto a qué podemos sugerir, qué podemos recomendar. Te podría decir que es infinito, pero la verdad es de que tratando de hacer algo un poquito más breve y útil para nuestras pacientes, creo que lo más importante sería acercarse al médico para una consulta pregestacional o preconcepcional. Esta consulta tendría básicamente el propósito de buscar las mejores condiciones o mejorar las condiciones que nuestra paciente tiene en busca de un mejor desenlace y evolución del embarazo. La verdad es de que cuando una mujer empieza a sospechar de un embarazo porque tiene retraso en sus periodos o porque lo está buscando intencionalmente, a veces se le olvida un poquito el detalle de esa preparación.
y creo que esa preparación es una base muy importante que debería de ser fundamental para poder tomar la decisión de iniciar un embarazo. Eh, Quiero enfatizar en esto porque yo creo que realmente solo un porcentaje menor al 5% de nuestras pacientes realmente busca esa preparación. En la mayoría de los casos, el embarazo se da, e inclusive intencionadamente, pero sin tener una verdadera preparación. Y esto es muy importante porque cuando estamos buscando el embarazo, tenemos que considerar que existen situaciones que pueden cambiar tanto de una manera positiva como negativa esa evolución del embarazo. Entonces, el poder tener una mejor condición física, el poder prepararse con sus vitaminas, con sus suplementos, con una base de ácido fólico, su hierro, el cuidar el peso, el tratar de mejorar su condición física, el tratar de identificar factores de riesgo o de peligro asociados al embarazo, pues sería algo sumamente importante. En algunos casos, puede ser que el médico, al momento de que se da esta visita preconcepcional, podamos identificar esos factores de riesgo y asesorar al paciente para mejorarlos, corregirlos o buscar beneficios extra para el embarazo. Entonces, eh, tal vez esto sería lo ideal. Cuando no está dentro de la posibilidad del paciente por tiempo o por diferentes situaciones, creo que ahí vale la pena que el paciente al menos haga un análisis breve de qué situación es la que está viviendo en general con su organismo para poder clasificar al menos de una manera simple si su embarazo puede cursar con alto riesgo y entonces, pues sí, definitivamente hacer todo lo posible por acercarse con su médico. Qué interesante lo que estamos escuchando, y sobre todo para las que nos escuchan que están pensando en embarazarse, cómo no prevemos estas cosas, cómo ahora sí que nos cae de sorpresa el estar embarazados y no decidimos buscar la preparación para saber si estoy en una condición de salud adecuada, si mi cuerpo está en la mejor condición, si tengo que quitar algunos vicios o desarrollar ciertos hábitos. Qué interesante escuchar que esto pues se tiene que prever. Finalmente vamos a dar vida y tenemos que ir con el especialista para que nos diga, estás lista, estás en las mejores condiciones, pues para que se dé, ahora sí que ganarle el tiempo, ¿no? Ganarle ese tiempo al embarazo y decir, yo puse toda la disposición para que se diera de la manera correcta y no tener estas complicaciones ya avanzado este proceso. En este sentido, doctora Dermit, ¿cuáles son, aunque parece ser obvios, pero no, cuáles son esos beneficios que va a traer cuidarnos o tener esta consulta con nuestro ginecólogo para el bebé que estamos esperando? Alma, tú sabes que el embarazo conlleva una serie de cambios, cambios en tu cuerpo, en tus emociones, en muchos aspectos. Entonces, cuando unos padres tienen una orientación, y hablo de padres porque el papá juega un papel muy importante, no Sí. solo estamos dirigiéndonos a las madres, sino también nos estamos dirigiéndonos a la pareja, ¿no? Y cuando cuando ellos tienen una preparación, una orientación adecuada, eh, antes del embarazo, que me encantó que el doctor haya mencionado eso es un factor súper importante y que a veces no lo tomamos en cuenta. Una preparación en la alimentación durante el embarazo, antes del embarazo, durante y después del embarazo, cuando nos preparamos para la lactancia materna, en este mes que celebramos la primera semana de agosto, la semana de la lactancia materna, cuando nos preparamos para lactar a nuestro bebé, cuando nos preparamos para los cuidados de nuestro bebé cuando ya esté en casa. Obviamente los resultados van a ser un embarazo sano y un recién nacido sano, con menos riesgo de complicaciones y sobre todo una lactancia materna exitosa. En México tenemos una tasa de lactancia muy baja. Actualmente solamente 3 de 10 niños
menores de 6 meses están siendo alimentados con leche materna de forma exclusiva. Y la verdad es que nosotros estamos como pediatras, estamos muy motivados para poder cambiar estas tasas, ¿no? Y que tengamos mucha mayor lactancia materna para nuestros bebés. Muy bien. Antes de entrar a este tema de la parte del cuidado para la alimentación y todo lo que tiene que ver en la parte de pediatría, nada más deme luz en el sentido de los cuidados, doctor Villanueva, de que tiene que tener la mamá. Hablábamos ahorita ya de que es importante, pero ¿cómo podemos ejemplificar esto? ¿Con qué nos topamos? Bueno, se topa usted como especialista con respecto a las pacientes. Tienen que cuidar su alimentación, entiendo, el peso, les hace algunos análisis o cómo es este preparación. Sí, claro, Alma. Mira, la verdad es de que desde el momento que tú vas a asesorar a un paciente, lo primero que tratas es identificar esos factores que pueden afectar negativamente en el embarazo. Y para esto, pues tienes que hacer una historia clínica detallada donde vas a incluir antecedentes tanto familiares como del paciente, como de situaciones con embarazos previos, enfermedades previas, cirugías, todos aquellos factores que te puedan alterar el curso del embarazo o el desarrollo del recién nacido. La cuestión aquí más importante es de que tengas una base que te permita hacer esa clasificación que te mencionaba. De una manera muy sencilla podemos decir que un embarazo siempre implica riesgos, pero podemos hacer esa clasificación de bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo para determinar qué pacientes tienen esa situación mayor de complicación. Entonces, efectivamente, hacemos nuestra historia clínica, tratamos de buscar información que nos permita hacer un screening, una valoración de esa paciente. Le solicitamos exámenes. Habitualmente ahí individualizamos un poquito porque hay pacientes en las que se les pide un perfil básico donde haces una valoración de lo más importante y hay pacientes en las que por su factor de riesgo puedes llegar a solicitar exámenes especiales o puedes inclusive necesitar interconsultas con otros médicos para buscar esas mejores condiciones. Y aquí estoy hablando, por ejemplo, de pacientes con enfermedades ya preexistentes como hipertensión, diabetes, hipertiroidismo, hipotiroidismo, endometriosis, infinidad de problemas que a veces vemos que son bastante comunes cada vez más y que a veces se minimizan en el embarazo. Entonces, el poder realizar esos exámenes, ese control, esa identificación de riesgos entre nuestra historia clínica y algunos exámenes complementarios, pues creo que es una de las cuestiones básicas para poder iniciar un embarazo. Ok, me voy a meter aquí un poquito a abundar en el tema, porque me sale la duda y seguramente los que están escuchando también. Si yo soy una persona con una condición como las que ha platicado, o sea, si soy hipertensa, si tengo hipotiroidismo, para no alarmarnos o no decirles a las mujeres, no es que no puedas embarazarte, ¿verdad? ¿A qué nos estaríamos enfrentando entonces? ¿A tener como más cuidado o a tener un tratamiento previo o qué es lo que seguiría en ese sentido? Claro, mira, lo que pasa es que aquí es importante entender que hay diferentes niveles de enfermedad y diferentes niveles de afectación y entonces ahí tenemos que precisamente individualizar ese riesgo en cada una de nuestras pacientes. Definitivamente, cuando hay una enfermedad preexistente, lo importante es tratar de tener el control máximo sobre esa enfermedad. En el momento que tú logras tener un control sobre esa enfermedad, tal vez el riesgo durante el embarazo lo puedes minimizar. Y ahí obviamente podemos tener varias herramientas para poder ayudar al paciente a alcanzar un mejor control de esa enfermedad. Ok, perfecto. Entonces, el mensaje que estamos enviando es prácticamente mientras conozcamos bajo qué condiciones estamos preparándonos para el embarazo, es mucho más fácil disminuir el riesgo a través de tratamiento, a través de cuidados, a través de alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, te permite a ti tener conocimiento de en qué condición estás y ya de ahí partir para minimizar ese riesgo que bueno, es
generalizado, como dice usted. No estamos diciendo que solamente los que tienen estas condiciones, sino cualquier embarazo pues puede tener algún riesgo, ¿verdad? Ok, y bueno, pasamos ahora sí al tema de los cuidados para el bebé en cuestiones, por ejemplo, de la alimentación o qué otro tipo de cuidados tenemos que hacer nosotros como mamás para precisamente, ahora sí, como decía doctora Dermit, estar listos para la lactancia y temas que nos vienen una vez que tengamos al baby. La salud de nuestro bebé o de mi bebé, hablando como pediatra, Ajá. depende mucho de los cuidados que tengamos en este periodo de gestación. Hablemos un poquito sobre la alimentación, por ejemplo. Eh, mm, idealmente debe entrar una embarazada o una mujer que quiere embarazarse en un estado nutricional óptimo. Debe tener un peso adecuado para su estatura. Aquellas mujeres que entran en desnutrición van a tener mucho más riesgo de embarazos con abortos, partos prematuros o con niños con restricción de crecimiento uterino. Las mamás que entran en un estado de obesidad, por ejemplo, tienen más riesgo de preeclampsia, hipertensión, diabetes gestacional. Y eso va a tener una repercusión en nuestro bebé. Entonces, el hecho de que una mamá entre en un estado nutricional adecuado es sumamente importante. Segundo, cuando una mamá ya está embarazada, su, cuánto debe aumentar de peso por trimestre es también un aspecto sumamente importante, o cuánto debe aumentar de peso durante toda su gestación. En general, una mujer que tiene un peso normal debería aumentar entre 8 y 12 kilos durante todo el embarazo, pero no es igual en una mujer que entra con bajo peso. Obviamente esta mujer probablemente tenga que subir hasta 18 kilos durante todo el embarazo, obviamente todo bien cuidado. Y una mujer con obesidad probablemente no permitamos que suba tanto, sino 6 u 8 kilos. Entonces, el hecho de que suba de peso de forma adecuada también es importante para que el embarazo curse en buenas condiciones o curse a un término adecuado. Otro aspecto importante es una alimentación correcta a esta embarazada, que ahí es donde probablemente todos como que decimos que ver cómo comer de forma correcta, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de una alimentación correcta, vamos a hablar de 5 características importantes. Una alimentación adecuada. Adecuada estamos hablando de una alimentación que se adecua a tu cultura, por ejemplo, a los mexicanos, ¿no? Que tienen una comida muy rica en determinadas cosas, ¿no? A tu nivel socioeconómico también, ¿verdad? No podemos comer salmón todos los días, o las embarazadas no pueden comer salmón todos los días, ¿verdad? Entonces, hablamos de una alimentación adecuada. Una alimentación balanceada. Balanceada estamos hablando de que recuerdan el plato del buen comer, una cantidad adecuada de carbohidratos, proteínas y cantidad adecuada de lípidos. Una alimentación completa que tenga todo lo que nosotros necesitamos, vitaminas, minerales, macronutrientes, que serían los carbohidratos, lípidos, proteínas, ¿no? Una alimentación suficiente. Y cuando hablamos de suficiente, aquí quiero hacer un paréntesis, porque cada uno de nosotros tiene un requerimiento de calorías o de energía para poder mantenerse sano. ¿Estás de acuerdo? Si tú te ves así de sana es porque tienes una ingesta de calorías o energía óptima o buena para ti. Pero en el caso de la embarazada, ella va a necesitar mucha más energía. En el primer trimestre no, porque los requerimientos van a ser los mismos, pero ya en el segundo trimestre el requerimiento va a ser mayor. Entonces es una embarazada que va a requerir un poquito más de energía, más o menos 340 kilocalorías. En el tercer trimestre, un poquito más de energía, 450 kilocalorías. Y cuando llegas a la lactancia, y esto me encanta, y voy a comentar aquí lo que me pasó a mí cuando estaba dando leche materna. Cuando yo estaba dando leche materna, yo me quería comer al mundo. O sea, yo te veía y te veía con cara de galleta, porque te quería comer. O sea, tenía un hambre tan exagerada. Nunca en mi vida había tenido tanta hambre como cuando di leche materna. Me quería comer a todos. Obviamente mi requerimiento calórico está súper aumentado, porque la lactancia es el momento de tu vida donde tienes más requerimiento calórico, más que cuando eres adolescente, etcétera. 500 kilocalorías más, que es casi el 25% de todo tu requerimiento. Entonces, estas son cosas a considerar.
Pero eso no significa que te vas a comer al mundo como yo quería, ¿no? Porque hay mamás que dicen, ¿sabes qué? Estoy embarazada, déjame comer lo que yo quiero porque estoy comiendo por dos. No, no, tampoco es así, ¿no? Porque no tienes que subir más de lo que debes subir para tu edad gestacional. Y por último, tienes que ser una alimentación variada, todo grupo de alimentos. En conclusión, yo podría decir que la alimentación en una embarazada podría ser muchas frutas y verduras, porque me van a decir, pero doctora, díganos qué comer, ¿no? Muchas frutas y verduras, muchos alimentos que tengan calcio, hierro, ácido fólico, la B6, B12, que están carnes, pollo, pescado, lácteos, leguminosas. Yo le recomendaría a las embarazadas disminuir el consumo de sal, porque como el doctor sabe, está aumentada nuestro volumen sanguíneo y pues tendemos a hincharnos, ¿no? Los embutidos, por ejemplo, tienden a tener mucha sal, las salchichas, etcétera, el jamón, etcétera, ¿no? Disminuir el consumo de grasas también, porque cuando nosotros consumimos muchas grasas, tendemos a subir mucho más de peso y probablemente nos pasemos de los kilos que tenemos que subir durante el embarazo. Disminuir el consumo de comidas industrializadas, hamburguesas, papitas fritas, tan ricas, ¿no? Que todo el mundo las quiere comer. No quiere decir que no las puedas comer una vez, porque una mamá me decía, es que doctora, no podemos comer nada. No, sí lo puedes hacer de vez en cuando, pero que no se haga tu rutina estar comiendo papitas fritas y que ese sea tu crush, ¿no? Voy a comer papitas fritas y como estoy embarazada nadie me puede decir nada todos los días. No, o sea, evitar ese tipo de comidas industrializadas. Consumir mucho líquido, que la recomendación es 2.5 a 3 litros al día, y hacer ejercicio. El ejercicio en el caso de la embarazada, 30 minutos al día, de ligero, leve intensidad, nada que pueda hacer que te caigas, ¿no? Y que te golpees tu pancita. Eso hablando sobre alimentación y la alimentación durante la lactancia. Otro aspecto que me gustaría, que creo que es muy importante para prepararnos para que ese recién nacido venga en buenas condiciones y lo atendamos en buenas condiciones, es prepararnos para la lactancia. Y la doctora Delia decía algo que es una pediatra de aquí de la ABN, me encantó lo que dijo, si tú quieres tener una buena lactancia, lo primero que tienes que hacer es prepararte. Lee mucho, lee muchísimo, ve toda la cantidad de videos que puedas ver, ve a todos los cursos prenatales que hay en tu ciudad, asiste a ellos, pero métete, hazte un coco watch, por decirlo así, de lactancia materna y enamórate de la idea de darle leche materna a tu bebé. La otra cuestión que creo que juega un papel muy importante, aparte de informarse en relación a la lactancia, es decir, dónde van a ser tu bebé y con quién van a ser. Y eso hablamos de consultas prenatales, que actualmente con el pediatra, que actualmente no lo tenemos mucho en boga en nuestro país. No tenemos la costumbre, así como con el doctor no van antes de que en la preconcepción, con el pediatra no van en una consulta prenatal. Y es súper importante porque en esa consulta nosotros vemos, te estás alimentando bien, estás listo para dar leche materna, tienes una postura adecuada, tienes un agarre adecuado. ¿Qué quieres para el nacimiento de tu bebé? Actualmente nosotros en los hospitales estamos haciendo muchas cosas para que el niño se pegue rápidamente al seno materno. Estamos pegándolo en los primeros momentos a la mamá. Estamos haciendo alojamiento conjunto para que la mamá no se separe del bebé en ningún momento. No estamos dando biberones, no estamos dando tetinas y todo lo estamos haciendo en pro de la lactancia materna. Y por último, hablando todavía sobre preparación, es informarte sobre todo lo que necesitas en casa para cuando este bebé llegue. Tú a una habitación adecuada, cálida, confortable, con una ventilación adecuada, comprar una cunita con lecho y todos los utensilios que vas a necesitar para el cuidado del bebé. Si nosotros nos preparamos de esta forma, el hecho de estar embarazado, de recibir ese bebé, va a ser una carga un poquito más liviana y menos estresante. Excelente. Pues muy completa esta parte de la explicación, doctora. Y efectivamente creo que no tenemos que perder de vista que aquí estamos cuidando a dos personas. Estamos cuidando a la mamá por parte de ginecología, que ya te dice, yo te tengo que valorar, yo tengo que darte el seguimiento, ver que las condiciones sean las óptimas, pero también al bebé, que ya está en la panza, pues preparándose su llegada y que es verdad, tiene toda la razón, no tenemos esa cultura de decir,
Bueno, ¿y quién va a ser el pediatra que va a recibir a mi hijo? ¿Qué sabe de él desde antes de que llegue a este mundo, verdad? ¿Cómo viene? ¿Con qué peso? ¿Qué le estoy dando de alimentación? Efectivamente, el tema de la lactancia materna, creo que eso da para otro tema aparte, pero ya tocando por ahí, pues no estamos acostumbradas a aprender de esto, ¿sí? Ahora que se oye más el tema, pues nos metemos, investigamos, vemos videos, pero es verdad, o sea, lo dejamos muy a la ligera el tema de la alimentación y decimos, bueno, pues si no se puede, pues hay otras opciones, pero no es la ideal, no es la ideal y creo que queremos siempre lo mejor para nuestros bebés. Entonces, me encanta darme cuenta que aquí estamos hablando de dos personas, ¿sí? Y que las dos requieren sus cuidados y por eso es que quisimos hacer esta conversación involucrando a los tres participantes que somos en este caso, pues el paciente, el pediatra y el ginecólogo. Ahora, pasando a otro tema, una de las cosas que uno como paciente cree que va a decidir va a ser si es cesárea o si es parto. Este tema controversial en donde eh, dice muchos, pues es que ya no estamos listos para hacer partos, pues es que ya todo es cesárea. O la mamá que llega y dice, yo quiero parto, y dices tú, pues a lo mejor el ginecólogo te dice, ¿qué crees? No puede ser parto. ¿Cómo saber, doctor Villanueva, cuando es decisión mía o qué es lo que considera el médico o quién pone sobre la mesa cómo voy a tener a mi bebé? Claro, hermano. Mira, la decisión al final siempre es del paciente. Uno simplemente es un asesor que valora diferentes situaciones y pues al final en base a eso determinas qué situación puede ser más recomendable. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta varios aspectos y esto es muy importante porque desafortunadamente ya la medicina se ha vuelto un poco, digamos, eh, a gusto del paciente, porque en muchos casos el mismo paciente toma las decisiones en cuanto a diferentes situaciones asociadas tanto al embarazo como al término del embarazo. Y desafortunadamente a veces es sin tener un verdadero conocimiento de los beneficios o perjuicios de esa situación. Lo que es muy importante es que el paciente tenga la confianza con su médico, tanto de externarle sus preferencias, como también de respetar la orientación que el médico le dé de acuerdo a los riesgos que él detecte. En esto específicamente que decías de que si parto o cesárea, la verdad es que tiene que ser algo muy individualizado de acuerdo a las características del paciente, porque la experiencia a veces que va teniendo uno como médico te enseña a poder a veces predecir situaciones que vives en diferentes pacientes. Entonces, a veces esa experiencia de tu médico puede ser útil. Y en otros casos, a veces el mismo tiempo te va ayudando a tomar decisiones. Definitivamente yo estoy de acuerdo en que siempre lo mejor va a ser lo más fisiológico o lo más natural, que es el parto. Entonces, si tú me preguntas qué es mejor, definitivamente considero que siempre va a ser mejor un parto. Sí. Tiene una gran ventaja para la mamá, que es esa recuperación o esa facilidad para volver a estar otra vez en una situación de poder realizar la mayoría de sus actividades en corto plazo, pero desafortunadamente implica situaciones impredecibles que en la realidad, en este momento, a veces no está uno convencido de querer enfrentarse a ellas. Es por eso que muchas veces el paciente te sugiere inclusive una programación de cesárea. Entonces, sí es verdad que a veces muchos de los ginecólogos operamos muchos pacientes, claro, muchas veces es porque el paciente así lo solicita y creo que es parte de nuestro servicio tratar de hacer que el paciente se sienta cómodo y seguro con lo que se está realizando. Y otras veces también porque uno detecta factores de riesgo o de peligro
que tal vez pueden minimizar con la cirugía, como cuando está el cordón enredado, o cuando ves que hay poco líquido, o cuando ves que es un bebé grande, cuando ves que la posición no es la adecuada. Entonces ahí tú detectas a veces indicaciones absolutas de que se tiene que hacer una cesárea nuevamente, o a veces detectas indicaciones relativas que te dicen que existe la posibilidad de parto, siempre y cuando se establezca una vigilancia y el paciente esté de acuerdo. Entonces, tomar una decisión a veces no es tan simple porque hay muchos factores que entran en juego. Y creo que aquí hay un factor muy importante por el cual el paciente acude a una atención particular. Y creo que esa situación determinante es la seguridad. Cuando el paciente te pide una seguridad, tú tienes que hacer una evaluación completa de los pros, los contras, los riesgos y determinar qué es lo que te puede brindar una mayor seguridad. Y eso es lo único que choca un poquito a veces con la decisión del parto, que al momento de la cesárea, cuando tú estás en un hospital confiable que tenga todos los recursos necesarios y todas las características óptimas para una buena atención, el riesgo en una cesárea se minimiza a porcentajes muy, muy bajos. Y en el parto, a veces hasta teniendo las condiciones más favorables como las tenemos a veces en estos hospitales, no podemos predecir eh, la situación de lo que va a pasar durante la evolución del parto. Entonces, creo que ahí sí es muy importante, primero que nada, la confianza que tengas con tu médico y el poder platicar eh, sobre las condiciones que tenga tu embarazo. La confianza es la base y creo que la información es lo que la va a apoyar. Claro, creo que de por sí uno en el periodo del embarazo trae muchas dudas y desconfianza y todo esto, pero definitivamente la comunicación con nuestro médico y la confianza tiene que ser la base para tomar este tipo de decisiones. Poner sobre la mesa, como bien dice usted, cuál es mi deseo. Sin embargo, todas las condiciones se tienen que dar para que mi deseo pueda hacerse realidad. Entonces, y creo que en algo coincidimos todas las mamás, que es lo que sea mejor para mi bebé, para que llegue bien, para que no tengamos complicaciones. Entonces, la decisión, pues finalmente la va a dar todas estas condiciones y todo este análisis que en conjunto tomemos mi médico y uno como embarazada. Y bueno, una vez que tenemos a nuestro baby, viene una etapa conocida como el puerperio. Continuando con usted, doctor Villanueva, ¿de qué estamos hablando en el puerperio y a qué nos vamos a enfrentar en esta etapa? Sí, Alma, mira, el puerperio es, vamos a decir, la última parte de lo que conlleva la situación del embarazo, pero la verdad es que no menos importante. Aquí hay muchas situaciones que todavía hay que cuidar, vigilar y favorecer. Entonces, eh, le llamamos al puerperio desde el momento que la mamá tuvo a su bebé hasta que pasan 40 días. Y esa etapa, dependiendo de si es un puerperio inmediato, que son las primeras 24 horas, que es mediato la primera semana o tardío hasta que completamos los 40 días, tiene sus diferentes características. Creo que una de las cosas importantes aquí es no minimizar esa etapa. Como dijo la doctora Dermit, a veces dependiendo de las condiciones en que la mamá llega a la etapa final del embarazo, pues también eso nos va a determinar un poquito la situación que vamos a manejar en el puerperio. La cuestión aquí más importante es que si una paciente eh, cuida los detalles y sigue favoreciendo los cambios positivos durante el puerperio, pues vamos a tener un desenlace favorable completo en toda la etapa del embarazo y del puerperio. Aquí la cuestión importante es que desde el momento que el bebito nace, se empiezan a generar nuevamente cambios para normalizar esa situación diferente que se presentó en el organismo. Y entonces hay que vigilar que esos cambios evolucionen dentro de lo normal. Hablando ahorita que la doctora decía sobre la lactancia y que la verdad todos los ginecólogos también estamos a favor de eso, eh, la verdad es que la lactancia es algo que nos da muchos beneficios en el puerperio porque desde el momento inmediato en que
sale el bebé y el pediatra se acerca con la mamá, a veces ahí como que sí nos incomoda un poquito porque a veces hay algunos pediatras, no voy a decir nombres, ni tampoco si están aquí presentes, pero a veces el pediatra así como que nos hace un ladito, está uno operando o estás suturando un epicio que tuviste que hacer para el parto y el pediatra así como que muy discretamente te va empujando, empujando, acomoda al bebito y pues ahí estás tú todo chueco operando, pero sabes que es por algo muy positivo, porque ese primer acercamiento del bebito con la mamá no nada más va a fortalecer los lazos entre la mamá y el bebé y empezar a favorecer la lactancia, sino que también te va a dar a ti como ginecólogo varios beneficios. Entre ellos, se va a empezar a liberar oxitocina, que te va a ayudar a que la matriz se contraiga más rápidamente. Te va a ayudar también a que la paciente tenga esa situación de compromiso con su hijo y por lo tanto también con el recuperarse y estar al pendiente de sus condiciones. Te va a ayudar también mucho a que en el momento que los senos empiezan a tener el estímulo de la lactancia, pues también van a empezar a desinflamarse, van a empezar a disminuir un poquito esa sensación de incomodidad por su crecimiento y pues bueno, vas a empezar a ver también tú como ginecólogo beneficios en la disminución del sangrado. Entonces la matriz vuelve más rápido a su tamaño normal y la Sí. paciente también va a experimentar una involución más rápida de todos los cambios que se generaron por el embarazo. Ahora, aquí lo importante del puerperio es que no se acaba el riesgo que se generó por los cambios del embarazo. El riesgo al final sigue hasta que se acaban esos 40 días. Entonces, hay pacientes que al momento de que ya salen del hospital porque estuvo todo bien, descuidan esos detalles importantes de vigilancia y esos detalles importantes tienen que seguir estando presentes, como el estar monitorizando su presión, el cuidar su alimentación, el tener sus periodos de descanso. Esa es una cuestión muy importante porque casualmente vemos que a veces esa falta de descanso, esa falta de tener una buena alimentación, su ingesta de líquidos, sí repercute a veces en el estado físico y emocional del paciente. Y esto es súper importante porque existe lo que llamamos la depresión postparto, que al final se ve favorecida por situaciones de descuido en cuanto a las necesidades que la paciente tiene. Y entonces ahí sí vemos que la paciente que no tiene sus periodos de descanso, que no tiene una buena alimentación, puede ser más fácil que caiga en situaciones de depresión, de ansiedad, inclusive vemos que en algunos casos se llega a favorecer elevaciones de la presión arterial, o inclusive hasta desmayos. Y sí es muy importante que en ese periodo siga contando la paciente con la asesoría del médico hasta que completa sus 40 días. Excelente. Y bueno, pues además del puerperio, pues está el bebé, que decía yo, hay otra personita ahí que hay que tener ciertos cuidados ya que los tenemos en casa. Y en este sentido, doctora Dermit, ¿qué cuidados tenemos que tener una vez que ya tenemos al recién nacido? Bueno, cuando tenemos a un bebé en casa, yo creo que genera muchísimo estrés en los padres, ¿no? Muchísimo. Y una de las cosas en las que yo insisto muchísimo es en la lactancia materna. Y les digo, ¿sabes qué? Vamos a intentar dar lactancia materna exclusiva y a libre demanda. Y cuando hablamos de exclusiva, hablamos de no más que leche materna, no té, infusiones u otras preparaciones que luego nos recomiendan a libre demanda, porque luego todo el mundo opina cuando tienes un bebé, ¿no? Entonces dices, ¿sabes qué? Dale cada 2 o cada 2, 3 horas porque, para que no lo acostumbres, porque si no, no vas a tener vida, el bebé está todo el tiempo pegado. Entonces, eso es una idea equivocada, el bebé tiene que comer a libre demanda, cuando él quiera, en el momento que él quiera. Si quiere cada media hora, pues cada media hora, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones es, uno, lactancia materna de forma exclusiva y a libre demanda.
Dos, hablamos siempre de los cuidados del bebé a la hora de dormir. Recomendamos siempre tener una cunita colecho, que es una cunita que está al lado de la cama de mamá. Muchas mamás deciden compartir la cama con su bebé y no es que esté proscrito, sin embargo tenemos más riesgo de que el bebé lo podamos aplastar, etcétera, sobre todo si estamos hablando de mamás cansadas, mamás operadas de cesárea, papás muy fatigados, entonces tenemos mucho más riesgo. Y la recomendación es que tengan una cunita colecho donde el bebé se pueda al lado de la cama de la mamá, donde el bebé se pueda acostar después de que coma y cada vez que el bebé tiene hambre, pues se pasa con mamá y come, ¿no? Hablamos sobre los cuidados del recién nacido, los cuidados de su cordón umbilical, ¿no? Que se tiene que lavar 3 veces al día con agua y jabón, un poquito de alcohol al 70%, los cuidados de la piel y del baño del bebé, que debe ser con jamoncito neutro, una cremita neutra, de crema de leche que nos ayuda a tener su piel muy humectada. Hablamos de que cada vez que el bebé orine o defeque, pues podamos cambiar el pañal de forma oportuna. Todos esos cuidados, ¿verdad?, que debe tener en casa, el tipo de ropita que deben utilizar. En el caso de Tampico, que hace muchísimo calor en este momento, pues ropita de algodón, no de poliéster. Tener el aire acondicionado 24, 25 grados, para que el bebé no se nos enfríe, pero tampoco esté sufriendo calor. Mucho a la consulta el niño con, la gente le dice, doctora, es que vengo con el niño y está lleno de sarpullido. Y entonces le digo, es que está haciendo muchísimo calor, y es que nos da miedo que se nos enfríe y entonces lo tenemos todo con toda su ropita y envuelto y con gorrito y el niño con lleno de sarpullido, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones hablamos con la mamá de los cuidados que debe tener en casa. Otra cuestión muy importante, no fumadores en casa para disminuir el riesgo de muerte súbita del lactante, ¿no? Eh, y sobre las vacunas y los tamices que se deben realizar en esta época, ¿no?, de recién nacido. Perfecto. Pues creo que vamos cerrando nuestra conversación, llegando al punto de estos cuidados que son ya que tenemos al baby en casa, ya que estamos en esta etapa del puerperio, que también requiere y no debemos de darlo como ya nació, ya me olvido de mí, sino que tenemos que tener también ese cuidado para nosotros y a medida que nosotros estemos bien, pues obviamente nuestro bebé va a estar muchísimo mejor. Doctores, ¿qué podemos concluir el día de hoy? Voy a empezar con el doctor Federico Villanueva para poder dar fin a esta conversación y pasar a la parte de las preguntas que nos están haciendo por aquí en el Facebook. ¿Qué podemos concluir con esta conversación del embarazo exitoso? Sí, mira, Alma, te digo, la verdad es que esto es una cantidad de información infinita. Hay muchas cosas que pudiera ser muy importantes comentar, el tiempo no da para tanto, pero creo que aquí de lo que pudiéramos así resumir es, primero, prepararse para el embarazo. Eso es una base súper, súper importante y la verdad es que lo minimizamos mucho. Esa preparación es la base. Segundo, algo que les insisto yo mucho a las pacientes es durante el embarazo, que es una situación especial, que tu organismo está fisiológicamente preparado para adaptarse, pero no fácilmente a veces lo va a hacer. Tienes que buscar las mejores condiciones, tienes que tratar de alcanzar lo más que tú puedas en beneficio de tu organismo y de tu bebé. Y esa es una segunda cuestión muy, muy importante. Y la tercera, no descuides las situaciones de riesgo que existen durante el embarazo. Ahorita no las mencionamos por el tiempo, pero hay muchas situaciones que pueden ser signo de peligro, signo de riesgo. Obviamente, cada médico va a ir asesorando a sus pacientes sobre estos factores de riesgo para identificarlos, para tenerlos presentes. Entonces, básicamente yo creo que esas son las tres cuestiones más importantes. Prepárate, cuídate durante el embarazo, busca las mejores condiciones y no descuides los datos de peligro que pueden indicarte que tienes que acudir con tu médico. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor. Y doctora Dermit, Yo podría concluir en 3 cosas. Uno, preocúpate por tener una alimentación adecuada,
antes, durante y después del embarazo. Investiga muchísimo sobre lactancia materna para que puedas brindar lechita a tu bebé. Y 3 es asiste con tu bebé a tus citas en la primera semana de vida y a los 40 días de vida, porque esas citas son muy importantes para que nosotros podamos valorar la lactancia, si el bebé aumentó de peso, bajó de peso, si el bebé tiene un buen agarre, si el bebé está amarillito, y que de esa forma nosotros podamos dar un seguimiento adecuado en crecimiento y desarrollo a tu bebé. Por último, quiero animar a las mamás a dar leche materna. Recuerden que la leche materna es el amor convertido en alimento. Ánimo, den leche materna. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas. El público hizo varias preguntas y me gustaría iniciar con esta que nos hace Berenice para el doctor Federico Villanueva. Dice, tengo insuficiencia renal crónica con un riñón únicamente de nacimiento. Actualmente mi embarazo es de 24 semanas de gestación. ¿Mi bebé puede tener alguna consecuencia al respecto? Claro, desafortunadamente sí. Al momento de tener una situación como la insuficiencia renal crónica, el organismo tiene una dificultad para poder compensar esos cambios fisiológicos del embarazo. Obviamente, como decíamos hace rato, lo importante es que esa persona, asesorada por su equipo médico, porque ahí ya no nada más va a ser el ginecólogo, también va a ser un equipo multidisciplinario, pues traten de ver la manera de alcanzar pues las mejores condiciones posibles. Desafortunadamente, en este tipo de situación específica, sí es relativamente común que el bebé pueda tener algo que llamamos retraso del crecimiento, que significa que su crecimiento puede limitarse o verse comprometido. Entonces, en esta paciente específicamente sí se necesita clasificar como un embarazo de alto riesgo y estar haciendo monitoreos frecuentemente del bienestar fetal. Iniciamos con los ultrasonidos durante las visitas de control prenatal. Obviamente se tiene que complementar más adelante con ultrasonidos Doppler, con pruebas de bienestar fetal como registro cardiotocográfico, pero sí es muy importante que esta paciente entienda que su embarazo requiere una mayor vigilancia. No significa que las cosas tengan que estar mal, para nada, ni tampoco que la persona se asuste, no, simplemente que entienda que necesita una mayor vigilancia y una mayor asesoría para que pueda haber un buen desenlace del embarazo. Correcto, muchísimas gracias. Vamos con la doctora Dermit. Nos pregunta Lorena, ¿cómo puedo saber si mi bebé se está alimentando adecuadamente o si es suficiente al darle pecho? Muy bien, cuando ofrecemos leche materna de forma exclusiva, para la mamá es difícil saber cuántas onzas le está administrando al bebé, ¿no? Y una de las complicaciones durante la primera semana de vida puede ser deshidratación. La deshidratación en los bebés se va a manifestar como un bebé que está demasiado dormido, no quiere succionar, incluso puede tener fiebre, que se le conoce fiebre por sed. La mejor forma de poder saber si un bebé se está alimentando bien al seno materno cuando lo estamos haciendo de forma exclusiva, es contando la cantidad de pañales de orina. Si tú tomas suficiente líquido, el bebé va a orinar. Entonces el bebé tiene que hacer entre 4 y 6 pañales diarios de orina. Y tú tienes que ver que sus pañalitos, su orina tiene que estar clarita, cargados de orina. Si tú notas que la orina de tu bebé está roja, incluso la mamá te dice, doctora, es que el niño está manchando el pañal como de sangre. Y es la orina que está muy concentrada. Eso es un indicador de que el bebé le falta leche, que está deshidratándose. Otro indicador es que defeque durante la primera semana de vida. Un bebé que come bien va a defecar, va a expulsar su meconio y va a hacer popó. Pero un bebé que no se alimenta bien, obviamente si tú no comes, pues no defecas. Entonces ese bebé probablemente no va a hacer popó durante esa primera semana de vida. Entonces luego te dicen las mamás, oye doctor, es que el niño no ha hecho popó. Y cuando checas es un bebé que está deshidratado y que realmente lo que necesita es una mayor ingesta de leche. Correcto, muy bien. Doctor Villanueva, ¿qué tan frecuente es presentar incontinencia urinaria después del parto?
Pues bastante frecuente, ¿eh? Lo que pasa es que tanto en los cambios fisiológicos durante el embarazo que implican esa tensión sobre la vejiga, pues ya desde que la mujer está embarazada, conforme va avanzando y evolucionando el embarazo, se vuelve común esa compresión que hace que la mujer embarazada tenga pérdida involuntaria de orina. Sin embargo, a veces esa vejiga queda sensible, queda lastimada y puede ser que todavía después en el puerperio se siga presentando este problema. También a veces es común que durante el parto o inclusive la cesárea, aunque es más común en el parto, se pueda traumatizar esa vejiga y entonces el esfínter quede débil o lesionado, inflamado y durante un tiempo tenga dificultad para poder hacer esa función de retener la orina. Entonces se vuelve bastante común. Ahí lo que pudiéramos recomendar es inicialmente se pudiera manejar con ejercicios de Kegel, que los pueden buscar en internet, es muy simple, son unos ejercicios para contraer el piso pélvico. Básicamente es como cuando una persona hace un esfuerzo de pujar y eso va a ir fortaleciendo la musculatura, tratando de favorecer que el esfínter vuelva a tener un buen tono y se disminuya la pérdida involuntaria de orina. Si el problema persiste después de que se termina la cuarentena, a veces ahí sí es conveniente buscar la asesoría de un profesional para que pueda, pues tal vez hacer recomendaciones y mejorar este problema. Perfecto. Y por último, doctor Villanueva, pregunta por aquí Cintia, ¿cuál es la edad ideal para tener un bebé? Bueno, la edad ideal desde el punto de vista médico sería entre los 20 y 35 años. Sin embargo, ahorita cada vez vemos más frecuentemente que las pacientes posponen un poquito la maternidad por diferentes situaciones y eso no significa que las cosas vayan a estar mal. Al final, eh, haciendo esa valoración de riesgo, puede haber pacientes que lleven una vida sana, que tengan una buena alimentación, que tengan un organismo sano y que a pesar de tener 38, 40 años puedan tener un embarazo sin ningún problema. Pero si nos vamos a la edad ideal, pues lo ideal sería antes de los 35, 36 años. Perfecto. Y llegó una última pregunta de último momento. Dice por aquí Gaby, después de una cesárea, ¿cuándo puedo empezar a hacer ejercicio? Esa es una muy buena pregunta porque ahora que está de moda que todas las pacientes quieren hacer ejercicio, terminando su proceso del embarazo, quieren volver a mantener ese ritmo de vida que tenían antes. Lo más importante es primero que la persona individualice sus características, la evolución que tuvo durante el embarazo y el término de su embarazo. Obviamente una paciente que tuvo una cesárea, pues por el hecho de ser una cirugía grande, una cirugía un poquito lenta en cuanto a su recuperación, normalmente si vamos a hacer ejercicio cardiovascular, recomendamos que sea posterior a la cuarentena. A los 40, 45 días podemos iniciar. Obviamente esto es algo gradual donde la persona tiene que ir midiendo su nivel de tolerancia y su situación también de efectos por esa actividad física. Y cuando ya hablamos propiamente de un gimnasio, de un esfuerzo físico, de abdominales, de cargar pesas, cosas ya más demandantes, normalmente sugerimos que pasen al menos 2 meses. Perfecto. Pues doctores, con esto concluimos las preguntas. Podemos estar recibiendo más. Si usted tiene alguna duda, puede mandarla a través de nuestras redes y nosotros con mucho gusto nos acercamos a los médicos para que nos puedan ayudar a contestárselas y enviárselas vía redes sociales. Mientras tanto, quiero agradecer a ambos por su participación, por llevar esta conversación a todos los que se conectaron y a los que lo van a seguir viendo porque se suben a través de nuestro Facebook. Toda la información que hemos dado el día de hoy. Esperamos que haya resuelto sus dudas, que tengan más claro el panorama sobre este camino del embarazo, la lactancia, la alimentación y que puedan tener al final de cuentas un embarazo que se pueda disfrutar y que llegue a buen término, que es lo que queremos.
Nuestros doctores, la doctora Edna Dermit y el doctor Federico Villanueva, están aquí en la Beneficencia Española y con todo gusto pueden venir a verlos y a tratar cualquier duda personalizada que quieran hacer, porque pues cada caso es un mundo. Entonces, los invitamos a que vengan, se acerquen y no dejen ninguna, pero ninguna pregunta en el tintero en este proceso que están viviendo. Doctores, muchísimas gracias. ¿Algo que quieran agregar para concluir? Gracias, Alma. Sí, gracias. Y bueno, nada más, ahorita aprovechando que algo que es importante, la confianza con el médico es importante que no se pierda. Ahorita a veces vemos que el paciente en su afán de querer encontrar las mejores condiciones, se le olvida que la finalidad principal que tenemos nosotros como médicos, y no hablo nada más de los que estamos aquí en la BN, que la verdad sí procuramos mucho eso, también hablo de todos los demás, es que el paciente esté bien, que el paciente obtenga el mejor resultado en cualquier situación. Entonces, el médico al final viene siendo el mejor amigo del paciente y es importante que el paciente tenga esa confianza y comunicación con nosotros. Así es. Pues ya lo escucharon, estas son las recomendaciones de nuestros especialistas. Fue un placer haber estado una conversación más con todos ustedes. Esperamos vernos muy pronto y mientras tanto, pues recuerden que este es su hospital de casa y que más seguro en la Bene. Muchísimas gracias y saludos a todos desde casa.